Me tocó, hablando de Ed Wood, hablar mucho de Lugosi, pero el otro personaje es Bela Lugosi, evidentemente, en esta película. Todd Browning, para terminar ya, y voy a intentar correr un poco, es un director de películas muy importantes, como Freaks, como lo que aquí se llamó La Parada de los Monstruos, y como Devil Dolls, Muñecos Infernales, que es otra película fantástica y de terror estupenda. Evidentemente recordaros, eso sí, no se puede evitar, aunque luego Juan Manuel nos amplíe el tema, que Lugosi es un personaje que incluso se acabó creyendo su propia criatura interpretada en la película, y cuando se estaba muriendo, según dice alguno de sus biógrafos, que es bonito estarse muriendo y decir yo soy inmortal, porque soy el conde Drácula. Esta película fue muy cortada por la productora. O sea, el propio Browning, cuando la vio en televisión después, decía que se horrorizaba de la versión, que le habían quitado muchos minutos, e incluso fue censurada por la productora a partir del guión y a partir de lo rodado, con lo cual, curiosamente, no sé si por la censura o por intención del propio Browning, pero las dos cosas unidas, lo que permanece en esta película es una gran sutileza y un aire fantasmal de sueño, que fundamentalmente a mí me parece que lo que ha hecho es que la película quede como un modelo poético de todas las versiones que se han hecho de Drácula, que realmente las hay incluso mejores. Posiblemente a lo mejor es mejor es muy distinta en cualquier caso, la de Terence Fisher de la Hammer. En cualquier caso, el lado erótico tan importante del vampirismo se ha desarrollado mucho más en otras películas que en esta, donde no se muerde, donde no se ve colmillos al vampiro. Pero insisto, el lado poético permanece, y realmente digo poético no como una figura retórica, sino absolutamente en serio, porque en los tiempos actuales de obviedad y de efectos especiales, a mí me parece que la palabra poética es un valor bastante importante a considerar. Y dejo ya que hablen los demás, porque creo que me enrollo muchísimo. No, has estado estupendo, Juan. Pero vamos a cogerte la palabra con lo de poético, y un poeta nos va a coger el hilo de tu presentación. Luis Alberto de Cuenca, poeta, director de la Biblioteca Nacional y un fanático también del cine de terror. Bueno, dinos algo de la poesía de Drácula. La verdad es que lo que ha dicho Juan, José Luis, es absolutamente cierto. Si hay una película poética, esa es el Drácula de Todd Browning del año 31. Y yo toda mi vida he sido un fanático del cine de vampiros. Recuerdo, tendría yo como unos 20 años, hace como cerca de 30, hubo un ciclo en televisión importante acerca de Drácula, y es la primera vez que vi el Drácula de Browning. Luego tuve la suerte de comprarlo en Super 8, que era en aquel momento no había vídeo, entonces había que conseguirse las películas como fuera. Y la verdad es que he estudiado bastante la película y me parece verdaderamente deliciosa. Ese aspecto teatral en el que insistía Juan, que le quita efectividad narrativa, tal vez en la segunda parte de la película. La primera, de modo de ver, es más cinematográfica. También le da un encanto particular, por ejemplo, a los sets. Los sets están maravillosamente diseñados por Charles Hall, y se nota esa Transilvania soñada, increíble, esa abadía de la escena final que es alucinante. Yo no la he visto todavía, porque la vamos a ver dentro de unos minutos, pero la he visto tantas veces que permíteme que hable de la película. De modo que yo creo que es cierto que Todd Browning inaugura el cine de vampiros en la pantalla, porque el Nosferatu de Murnau, una obra absolutamente definitiva, yo creo que más importante estéticamente que el Drácula de Stoker. Sin embargo, es como la Ilíada, nace y muere en sí misma, no tiene descendencia, es tan genial, diríamos, que no se difunde. En cambio, el Drácula de Browning es como la Odisea, ¿no? Detrás de la Odisea está toda la literatura ulterior. Pues yo creo que todo el cine de vampiros depende de esta mise-en-scène muy teatral, si quieres, con algunos defectos narrativos, pero que tiene un glamour. Yo emplearía también la palabra glamour, poesía, glamour, son términos que pueden definir la película de Browning. Muy bien, muchas gracias. Bueno, don Juan Manuel de Prada, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos esa fatalidad de la que hablaba Juan Tebas. Pues sí, la verdad es que el personaje de Bela Lugosi siempre ha sido uno de mis iconos particulares, por esas razones difíciles de explicar, ¿no? Quizá porque fue un perdedor desde el primer hasta el último minuto de su vida. La verdad es que en esta película... Perdóname, porque antes de eso no hace falta presentarte como escritor, eres muy conocido, pero sí creo que hay que decir a la gente que tú tienes un relato que se llama Man Without Soul, ¿no? Hombre sin alma, del Silencio del patinador, tu libro de relatos, que es maravilloso, donde el protagonista es Bela Lugosi. Sí, la verdad que te gusta mucho. Es una devoción a la que me mantengo fiel desde hace años, y la verdad es que es un personaje, como te digo, que reúne esa serie de características que lo hacen trágico y a la vez cómico, ¿no? Porque tiene sus ribetes cómicos. Este fue el gran papel de su vida, ¿no? Un papel por el que luchó muchísimo, tenía en competencia
Primero Lon Chaney, que murió, pero después surgieron actores como Conrad Veidt, que tenía una tradición en el cine expresionista alemán, o Paul Mooney, en fin, actores de gran peso. Y él luchó muchísimo por este papel, hasta tal punto que él mantuvo una correspondencia con la viuda de Stoker, pidiéndole una rebaja en la cesión de derechos de la película. Es curioso porque ella pedía, creo que eran $200.000, y Bela Lugosi, después de una copiosa correspondencia, consiguió que lo dejara en $40.000. O sea, tuvo una rebaja enorme, ¿no? Y luego hizo el papel a cambio de un sueldo ínfimo. Él cobró, por ejemplo, para que la gente se haga una idea, la cuarta parte de lo que cobró David Manners, que hace un papel desaborido y bastante insulso en la película, ¿no? Y David Manners era un galán de tercera en el ranking, digamos, de valoraciones de Hollywood. La verdad es que la película, efectivamente, yo ni siquiera estoy seguro que sea la mejor versión de Drácula, pero sin duda es la más mítica. Es la obra de un director, Todd Browning, que tenía un mundo personal curiosamente muy distinto al de esta película. Yo creo que el mundo de Todd Browning era el mundo de las barracas de feria, ese mundo de la monstruosidad, del gran guiñol, que creo yo no se acomoda demasiado a esta película. Mucha gente que estuvo en el rodaje de Drácula, afirma que la belleza de esta película, que efectivamente creo yo que está fundamentalmente, como ha dicho Luis Alberto de Cuenca, en la primera parte, la belleza es, digamos, obra del operador, de Karl Freund o Freund, ¿no? Y incluso hay algún actor de la película dijo que el verdadero director era él, que Todd Browning pasaba bastante el rodaje, ¿no? Eso nunca lo sabremos. Lo que sí está claro es que es una película inusual dentro de la filmografía de Browning, que luego iba a ofrecernos esa obra magistral e incomprendida en su época, que fue Freaks, ¿no? Pero sí me gustaría aquí en esta presentación, por contar otro aspecto de Drácula y por ponerme también un poco cotilla, que es una pasión irrefrenable en mí, hablar un poco sobre la maldición de Drácula, ¿no? La maldición de Drácula se extendió a varios de los intérpretes, incluso al mismo director, a Todd Browning. Todd Browning fue un hombre que después de esta película, que gozó de gran éxito, dirigió una película bastante rutinaria sobre el mundo del boxeo, de Iron Man, el hombre de acero. A continuación hizo Freaks, que en cierto modo fue lo que ya lo convirtió en un personaje sospechoso, una película muy cruda para la época. Y aunque luego hizo efectivamente su última obra maestra, que fue Muñecos Infernales, languideció ya sin poder trabajar hasta el fin de sus días, hasta el punto que llegó a salir la necrológica en revistas de la época, que había muerto en el año 44 o así. Él murió en el año 62, pero como digo, llevó una vida languideciente, sumergido en el infierno del alcohol y demás. Luego la vida de algunos de los intérpretes de esta película realmente es escalofriante. Bela Lugosi, todos sabemos que después de esta película, con la que él no ganó dinero porque cobró un sueldo mísero, digamos que tuvo ya la sombra de Drácula planeando sobre su cabeza. Ya siempre no se interpretaba a sí mismo, interpretaba a ese Drácula mítico que él había llegado a hacer con Todd Browning. Toda su filmografía posterior pues fue mayoritariamente un desastre. Las películas eran cada vez de menor presupuesto y sus interpretaciones más patéticas. Bela Lugosi, que además se ha convertido en un icono de la cultura popular y un mito de nuestro tiempo, creo, a través de esa extraordinaria película de Tim Burton que vimos hace poco en este mismo programa, donde se cuentan sus postrimerías, además de una manera fidelísima. Efectivamente, Lugosi terminó morfinómano e intentó hacer una cura en un hospital, pero murió víctima de las secuelas de la droga. Pero no fue el único que acabó trágicamente. Dwight Frye, el intérprete, el que hace el papel de Renfield, que es un papel muy interesante, muy histriónico, pero muy interesante dentro de la película, fue un hombre que también quedó marcado por este papel, que luego trabajaría también en Frankenstein, haciendo el papel del típico jorobado que sale siempre en estas películas, pero que luego iniciaría una carrera descendente en películas también de serie B y hasta de serie Z. Trabajó en algunos seriales, por ejemplo en la mítica Los tambores de Fu Manchu, es una película que mi amigo Terence Moyes conoce bien porque además fue el que me pasó la copia, es un serial maravilloso, pero fue descendiendo su categoría y llegó incluso a trabajar en films homosexuales clandestinos, de films pornográficos para homosexuales, donde hacía el papel de voyeur. O sea, ni siquiera tenía un papel ya con palabras. Había llegado a tal estado de, no sé si de catatonia o de alcoholismo, que era incapaz de interpretar. Tuvo unas postrimerías terribles. Y curiosamente, un día le ofrecieron un papel secundario para una película de gran presupuesto. Un amigo suyo se lo consiguió en los años 40, y el día que iba a iniciarse el rodaje de la película lo atropelló un coche. Su vida, como digo, pues fue un tobogán
Claro, de decadencia. Lo de Tutankamón es una broma, la maldición. Sí. Y luego está por último Helen Sander, la chica que hace de Mina, que también tuvo una vida terrible, también drogadicta, alcohólica, se dedicó a la prostitución, salía frecuentemente en los reportajes de cotilleo de Hollywood, se vendía por correo, curiosamente, era una prostituta que primero ofrecía fotografías de su cuerpo desnuda a sus hipotéticos clientes, que ellos le pagaban por correo, y un día se quemó su